Hola a todos. A continuación vamos a desarrollar y explicar lo que es la teoría de Piaget del desarrollo cognitivo para la Cátedra de Psicología Educacional. Vamos a conocer un poco quién fue Piaget. Piaget fue un biólogo y psicólogo suizo, ¿sí? Nació en 1896 y falleció en 1980. Él diseñó un modelo para describir la manera en que los seres humanos dan sentido a su mundo al reunir y organizar la información. Esto es el punto donde él focalizó su atención. Él estudió los mecanismos básicos del desarrollo cognitivo, llegando a plantear una teoría que la llamó teoría genética, la cual, a partir de los principios constructivistas, plantea que el conocimiento no se adquiere solamente por interiorización del entorno social, sino que predomina la construcción realizada por parte del sujeto. ¿Qué significa esto? Que la persona el conocimiento no lo obtiene solamente de incorporar aquella información que le provee el entorno social en el cual vive, sino que también hay una construcción que es interna, ¿sí?, de cada sujeto, que eso interviene en la adquisición del conocimiento. Vamos a seguir desarrollando para poder ir ampliando esta idea. Por eso Piaget habla de que en el desarrollo cognitivo intervienen o dependen de 4 factores. El primero es la madurez biológica, el segundo la experiencia con el ambiente físico, el tercero la experiencia con el entorno social y el cuarto el equilibrio. En relación a lo que es la madurez biológica, esta hace referencia a aquellos cambios biológicos que están genéticamente programados. ¿Qué quiere decir esto? Son aquellos cambios biológicos que el ser humano va a atravesar desde su concepción, ¿sí?, porque ya vienen establecidos. Como vemos acá en la imagen, por ejemplo, la evolución que transita un bebé para empezar a caminar. Es algo que por más que nosotros insistamos, querramos, le hablemos al bebé, tratemos de estimularlo, es algo que se va a dar de manera natural y biológica, ¿sí? O sea, la persona no puede, en este caso el padre, no puede hacer nada para que avanzar esto. Entonces, ¿cómo se va a ir dando? El bebé primero va a poder sentarse solo, después va a poder gatear, después va a poder empezar a trasladarse agarrándose de los objetos y luego va a dar sus primeros pasos y a ir largándose a caminar y agarrando confianza. El segundo factor que interviene en el desarrollo es la experiencia con el ambiente físico. A medida que el sujeto va madurando físicamente, también se presenta la creciente capacidad de actuar sobre el ambiente y de aprender de él, ¿sí? A medida que nos vamos desarrollando biológicamente, físicamente, con estos cambios que están genéticamente programados, eso permite a la persona, en este caso las fotos son todo de niños, pero también pasa en la vida adulta, eso nos da la posibilidad de poder ir interactuando con el ambiente físico que nos rodea. Por ejemplo, un niño, cuando ya coordina lo que es la aprehensión o el agarre de los objetos, ¿sí?, entonces que eso tendría que ver con la maduración biológica, entonces él va a poder agarrar los objetos que están cercanos a él y explorarlos, primero llevándoselo a la boca, después va a tratar por ahí capaz de desarmar aquellos objetos que se pueden. Entonces, a medida que su cuerpo se lo va permitiendo, el niño va pudiendo interactuar con aquellas cosas que están a su alrededor o en el ambiente que él vive. El tercer factor tiene que ver con la experiencia con el entorno social. Esto hace referencia a aquellas experiencias que nosotros podemos obtener y aquellos aprendizajes que obtenemos en relación con la interacción con las personas que nos rodean. Y el cuarto factor, que es donde
Piaget centra su teoría, que es el equilibrio. Para Piaget, el equilibrio es el impulso biológico de producir un estado óptimo de equilibrio o adaptación. ¿Entre qué cosas? Entre las estructuras cognitivas y el ambiente. Es decir, que equilibrio es sinónimo de adaptación. Y después vamos a ver también que la adaptación para Piaget también es sinónimo de inteligencia. ¿Y qué significa estar en equilibrio? ¿Qué significa estar en adaptación o adaptarnos al ambiente? Significa en que haya un estado armónico entre las estructuras cognitivas que tenemos, estas estructuras mentales. Cuando hablamos de cognitivo tienen que ver con cognición, con pensamiento, ¿sí? Entonces, que haya una armonía entre esas estructuras mentales, entre esos pensamientos que tenemos y con las situaciones que se nos presentan en el ambiente. Por eso el equilibrio es el factor central y la fuerza motivadora detrás del desarrollo cognitivo. ¿Qué significa esto? Que para que una persona, un niño, un bebé, un adolescente, vaya desarrollándose cognitivamente, esto depende de que hay una necesidad constante de la persona de buscar un equilibrio, de estar en constante adaptación en el entorno y en el medio con el que vive, ¿sí? Ya vamos a ir desarrollando conceptos que son parte de esta idea de adaptación y de equilibrio que nos van a ir abriendo más el panorama. Hay una idea clave que también desarrolla Piaget, que algo estuve mencionando anteriormente, que tiene que ver con la organización. Dice que la gente nace con una tendencia a organizar sus procesos mentales en estructuras psicológicas, las cuales constituyen nuestros sistemas para comprender el mundo e interactuar con él. Las estructuras sencillas se combinan y se coordinan de forma continua para volverse más complejas y por lo tanto más efectivas, ¿sí? Entonces nos está diciendo de que nuestros procesos mentales se organizan en estructuras psicológicas. Y estas estructuras van desde lo más simple a lo más complejo, ¿sí? Es decir, en un inicio son más sencillas y después son más complejas. Estas estructuras se denominan esquemas en la teoría de Piaget y son aquellas unidades fundamentales de la cognición humana que consisten en representaciones del mundo que rodea al sujeto construidos por éste. Como mencioné anteriormente, van aumentando su complejidad y conforme los procesos mentales de un individuo se vuelven más organizados y se desarrollan nuevos esquemas, la conducta también se vuelve más compleja y más adecuada al ambiente. ¿Qué significa esto? Para Piaget, toda la información que nosotros vamos incorporando a lo largo de nuestra vida, todo el conocimiento, se organiza en estructuras mentales. Estas estructuras mentales él las denominó esquemas. Estos esquemas al inicio son más sencillos y conforme pasa el tiempo y el crecimiento de la persona, estos esquemas se van complejizando, ¿sí? Y van aumentando. Por una razón lógica, a medida que el sujeto va creciendo, va madurando, va interactuando más, va conociendo nuevos escenarios, viviendo nuevas experiencias, obviamente va incorporando nuevos conocimientos y eso hace que los esquemas cada vez estén más complejos porque tienen mayor información. Entonces, si nosotros analizamos o pretendemos conocer los esquemas de un bebé y compararlos con los esquemas que tienen un adolescente, vamos a ver que los esquemas de un bebé son mucho más sencillos que los esquemas de un adolescente. Porque a un bebé yo no le puedo preguntar o no le puedo pedir que me defina qué es la violencia. Pero a un adolescente de los últimos años del secundario le puedo hacer esta pregunta y él ya va a tener ese conocimiento para poder definirlo. Ahora, de un bebé de alrededor de
8 o 9 meses, sí puedo esperar de que sepa llevarse la mano a la boca, ¿sí? Y ese es uno de sus esquemas, es la información, es el conocimiento que hasta ahora él tiene, ¿sí? Entonces, por eso se dice que toda la información que la persona va incorporando, ¿sí? Se va almacenando en esquemas. Y esos esquemas, vuelvo a insistir, van desde lo más sencillo a lo más complejo. A medida que vamos creciendo, que vamos madurando, esos esquemas se van volviendo cada vez más complejos. Bien. Y acá aparecen dos ideas, dos conceptos que están relacionados íntimamente con este factor que interviene en el desarrollo cognitivo que mencionamos, que es el equilibrio, ¿sí? Y también con los esquemas. Para que se dé el equilibrio, que habíamos dicho que es sinónimo de adaptación, ¿sí? Hay dos procesos básicos implicados. Uno es la asimilación y el otro es la acomodación. ¿Qué es la asimilación para Piaget? La asimilación se lleva a cabo cuando los individuos utilizan sus esquemas existentes para dar sentido a los acontecimientos de su mundo. La asimilación implica tratar de comprender algo nuevo al ajustarlo a lo que ya conocemos. En ocasiones tenemos que distorsionar la información nueva para que se ajuste. Ahora voy a pasar a explicar esto, simplemente quiero corroborar que esto se esté grabando, ¿sí? Así podemos seguir avanzando. Bien, como les decía, la asimilación. ¿Qué es la asimilación? Vamos a ir con el ejemplo, que es lo que siempre nos ayuda a entender más y a reforzar. Cuando nosotros estamos frente a una situación nueva, ¿sí? Ya sea una pregunta, algo que vemos, ¿sí? Esa nueva información, ¿sí? Si se pone en acción lo que es la asimilación, lo que sucede es que esa información se almacena al lado de información que nosotros ya tenemos. Y muchas veces para poder almacenar esa información nueva en los esquemas que nosotros ya teníamos o en las ideas previas que ya teníamos, a veces tenemos que distorsionar esa nueva información para que entre en esa clasificación. A ver, voy a ir con un ejemplo para poder ser más clara. Supónganse que hay un niño que va a algún parque donde hay animales y por primera vez ve un mapache. Él no sabe que existía ese animal, nunca escuchó, nunca vio y no conoce la palabra mapache, no sabe lo que es. Pero él sí sabe lo que es un gato. Él ya tiene en su mente establecido el esquema de lo que es un gato. Entonces él ve ese mapache y encuentra que tiene ciertas características similares a un gato. Tiene pelo, tiene cola, tiene 4 patas. Entonces él, para poder darle un significado a eso que él está viendo, él lo que hace es decir, ah, mira, es un gato. Entonces esa nueva información que está viendo, que en realidad es un mapache, él para poder entender y guardarlo en sus esquemas, lo que hace es modificarlo y atribuirle las características del gato. Pero sabemos que no es un gato, ¿sí? Pero para él, como se parece a lo que él conoce como gato, entonces dice que es un gato. Listo, para el problema resuelto. Se dio lo que es el proceso de asimilación. Él vio algo nuevo, lo que hizo fue interpretarlo con los esquemas que él ya tenía, en este caso el esquema del gato, listo, se parecía a un gato, ya está. Información nueva almacenada, pero de manera distorsionada, porque sabemos que eso no es un gato. Pero a él le quedó esa idea. Y después aparece entonces lo que es la acomodación, que la acomodación también es un proceso que es parte de la adaptación, pero ¿qué ocurre cuando una persona debe cambiar esquemas existentes para responder a una situación nueva? Si los datos no pueden ajustarse a ningún esquema existente, entonces debe crearse una estructura más adecuada. Puede pasar, volviendo al ejemplo del mapache, que justo este nene
está haciendo la visita de ese parque con animales con un niño más grande o con un niño que ya sabe lo que es un mapache. Y entonces este niño le dice a su compañerito, le dice, mira, esto es un gato. Y el niño que ya conoce lo que es un mapache le dice, no, fíjate que es diferente, no es un gato. Este que estamos viendo tiene otros colores, tiene otro tipo de orejas, come otras cosas. Este animal se llama mapache. Acá el niño, ¿qué está haciendo? Esa nueva información la está incorporando a través de un proceso que se llama, como dijimos, acomodación. Porque ahora él ya sabe que eso que está viendo es algo nuevo, ¿sí? Es algo que él no conocía, no hay un esquema en su mente con la definición de mapache, sino que había de gato, pero ahora él está incorporando una nueva información. Es decir, él está creando una nueva estructura más adecuada, que es la estructura de el concepto o la definición de mapache, ¿sí? Entonces, resumiendo estos dos procesos que tienen que ver con la asimilación y con la acomodación, es importante tener estas dos ideas en claro, que la asimilación es la incorporación de una nueva información a un esquema ya preexistente, ¿sí? Y entonces muchas veces para que esa nueva información pueda ser guardada o almacenada en ese esquema preexistente, la persona o el sujeto tiene que modificar, alterar, ¿sí?, esa nueva información. En cambio, en la acomodación, la nueva información ingresa, digamos, más fehacientemente, ¿sí?, tal cual es. Entonces, generalmente siempre se produce lo que es una creación de una nueva estructura, de un nuevo esquema, de una nueva idea, de un nuevo conocimiento o la ampliación de un conocimiento. Porque muchas veces puede ser que yo tenga una idea leve de lo que es algo, pero cuando aprendo algo de mayor complejidad, eso que yo sabía ahora se complejiza, porque ahora sé más, ahora conozco más, ¿sí? Eso tiene que ver entonces con la acomodación. Entonces, la gente se adapta a su entorno cada vez más complejo mediante el uso de esquemas existentes, siempre que dichos esquemas funcionen, esto es cuando se da la asimilación, y modificando y añadiendo elementos a sus esquemas cuando se necesita algo nuevo, la acomodación. Entonces, para que se dé la adaptación, que es sinónimo de equilibrio, es necesario que intervengan estos dos procesos, la asimilación y la acomodación, ¿sí? Una vez que se da la asimilación y se da la acomodación, entonces se dice que se ha logrado el equilibrio, por ende la persona ha logrado adaptarse. Parece un juego de palabras, ¿no? Pero es importante que vayamos captando la idea de que son dos procesos, ¿sí?, que son complementarios, que se suelen dar bastante en simultáneo y que son los dos procesos que llevan a la adaptación. Y tener siempre a la adaptación como sinónimo de equilibrio y tener también como sinónimo de inteligencia, ¿sí? La adaptación es sinónimo de inteligencia. ¿Qué significa esto? Para Piaget, una persona que se adapta al medio en el que vive es una persona inteligente. Bien, seguimos avanzando. El desarrollo cognoscitivo únicamente se puede dar cuando, a través del equilibrio, se busca resolver el desequilibrio o conflicto cognoscitivo, que surge en el momento en que las creencias del niño no coinciden con la realidad observada, es decir, cuando ocurre un suceso que modifica sus estructuras cognitivas. El equilibrio trata de resolver el conflicto mediante la asimilación y la acomodación. Vamos a explicar esto a través de un gráfico, ¿sí?, que nos va a permitir ver la secuencia de esto.
seguimos con adaptación, ¿sí? Tenemos lo que es la aparición de un conflicto, ¿sí? ¿Qué es un conflicto? Aparece una pregunta que no sé responderla, veo algo que no sé qué significa o no lo entiendo, o me dan una situación problemática que no la puedo resolver, ¿sí? Leo una palabra que no sé su significado, un montón de cuestiones que nos suceden a diario, que nos suceden desde que somos bebés, ¿sí? Porque el conflicto existe constantemente, pero el conflicto acá en la teoría de Piaget tiene una connotación positiva. Generalmente nosotros asociamos el conflicto con cuestiones negativas, con algo malo, con algo que nos hace daño o que nos tira para abajo. En este caso, el conflicto en la teoría genética de Piaget es el desencadenante del aprendizaje, porque es el que nos va a llevar a buscar la adaptación, por ende el equilibrio, ¿sí? Entonces, cuando aparece un conflicto, algo que yo no puedo resolver, se genera lo que es un estado de desequilibrio. Es decir, yo con los esquemas que tengo, con la información que tengo, no estoy pudiendo resolver eso, ¿sí? No estoy pudiendo resolverlo. Entonces eso me genera una incomodidad. Por ende, esa incomodidad me impulsa, ¿sí? Actúa como un motor intrínseco que me impulsa a querer buscar una solución para poder salir de ese conflicto, salir de ese desequilibrio y lograr el equilibrio, un balance. Entonces, en esa búsqueda de solución aparecen dos procesos que van a ayudarme a buscar esa solución. Uno es la asimilación, del que veníamos hablando, y el otro es la acomodación. Si la asimilación me sirve, es decir, si eso que yo estoy viendo como nuevo, lo puedo incorporar y entender o interpretar o explicar a través de un esquema que yo ya lo tenía presente, que yo ya sabía, entonces listo, lo asimilo y se da el equilibrio. Pero cuando yo no puedo resolver ese conflicto con la asimilación, aparece lo que es la acomodación. Entonces, la necesidad de incorporar esta información a una estructura, a un esquema que yo no tengo presente, es decir, incorporar una nueva información, un nuevo esquema y complejizar este esquema. Entonces, de golpe, leo una palabra, no sé su significado, trato de relacionarla con alguna palabra que yo ya conocía, pero me doy cuenta que no me sirve para interpretar el texto, o sea que la asimilación no me está sirviendo, entonces necesito buscar en un diccionario el significado de esa nueva palabra. Leo el significado, incorporé un nuevo conocimiento y entonces ahí se está dando lo que es la acomodación. Porque ahora yo conozco el significado de una nueva palabra que antes no sabía. Es decir, complejicé mis esquemas, ¿sí? Entonces, una vez que yo entiendo el significado de esa palabra, que ahora sé lo que significa, entonces puedo interpretar la idea del texto que estoy leyendo, entonces se da la adaptación. Es decir, he vuelto al equilibrio. Ese conflicto que tenía ha desaparecido y he logrado la adaptación, que es, como decíamos, sinónimo de inteligencia. Bien, voy a ver si esto se sigue grabando. Sigue grabando, así no perdemos la información. Muy bien. Entonces, hasta acá tenemos lo que es el desarrollo de los factores que intervienen en lo que es la evolución, ¿sí? El desarrollo, voy a volver a utilizar la misma palabra, del desarrollo cognitivo de una persona, de un sujeto, ¿sí? Estos procesos se dan para Piaget en todas las personas de todas las edades. Su teoría está muy centrada en lo que es la infancia y la adolescencia porque es la etapa evolutiva en donde mayores cambios en poco tiempo o de manera rápida se puede evidenciar. Pero un adulto también pone en juego estos procesos, ¿sí? Bien. Piaget
en esta explicación que él hace, en esta teoría del desarrollo cognoscitivo, él plantea que el desarrollo cognoscitivo está organizado en 4 etapas o también en 4 estadios del desarrollo, a los cuales él denominó. Al primero, sensorio motor o sensorio motriz, también lo van a encontrar. Esto por ahí a veces se modifica dependiendo del autor que está desarrollando la teoría de Piaget, pero el significado es el mismo. Este estadio, el sensorio motor, va de los 0 meses, o sea, desde el nacimiento hasta los 2 años. El preoperatorio va aproximadamente de los 2 años a los 7 años. El operatorio concreto o operaciones concretas también va desde los 7 a los 12 años. Algunos autores lo establecen de 7 a 11 años. Y el operatorio formal va de los 12 en adelante, operaciones formales también. El preoperatorio también se lo denomina preoperacional, ¿sí? El significado es lo mismo, pero a veces varía la forma en que se lo nombra. Bien, vamos a desarrollar lo que es el primer estadio, que es el sensorio motriz, ¿sí? Que dijimos que va desde el nacimiento a los 2 años. Durante esta etapa, la adquisición de esquemas se centra fundamentalmente en el área sensorio-motora, lo cual se caracteriza porque el lactante aprende y coordina una gran variedad de destrezas conductuales. ¿Qué significa esto? Que la principal adquisición de conocimiento que va a tener un niño desde que nace hasta los 2 años tiene que ver con todo lo sensorial y con todo lo motor, es decir, con todo lo que puede tocar, ver, sentir, palpar, escuchar, oler, ¿sí? Todo lo que pasa a través de los sentidos y lo que pasa a través del movimiento y del cuerpo. El objetivo central de este periodo es adquirir la capacidad de internalizar el pensamiento. Como esta capacidad no se tiene desde el nacimiento, durante este periodo la inteligencia es necesariamente externa y conductual, ¿sí? Sabemos que un niño cuando nace no tiene un montón de información que tiene que ver más con el pensamiento, con esto de pensar, de entender, de comprender, ¿sí? Sino que cuando están ubicados en este periodo, la inteligencia tiene que ver sobre todo con aquellas conductas que empiezan a realizar para poder interactuar con el ambiente donde viven, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando empiezan a gatear, cuando empiezan a caminar, cuando empiezan a comer, cuando empiezan a interactuar con los objetos, ¿sí? Todo eso es clave en este estadio. El pensamiento del niño implica observar, como veníamos mencionando, escuchar, moverse, tocar, saborear, etc. Y durante este periodo, por ejemplo, se desarrolla lo que es la permanencia del objeto, ¿sí? Hay muchos logros que Piaget los menciona como característicos de cada etapa, y por ahí mencionar a modo de ejemplo de que este es uno de los logros más llamativos o que por ahí se estudia en este estadio, que es la permanencia del objeto. ¿Qué significa esto? Ustedes en la primera imagen ven a un bebé que está viendo un conejo o un perro de peluche, lo que a ustedes les parezca o se adapte más a sus esquemas. Y lo está viendo, está interactuando. Luego se tapa el objeto, ¿sí? Con una madera, con una tabla, y el niño deja de verlo. Entonces fíjense que él dirige la mirada para otro lado. No mira hacia los costados como intentando ver atrás de la tabla o de la madera, porque para él, si desaparece de su vista, deja de existir. Este es un ejemplo de un bebé que no tiene todavía desarrollada la permanencia del objeto. Por eso muchas veces se asocia a la angustia de la separación que por ahí experimentan los niños, los bebés en este caso cerca de los 8 meses, cuando la mamá se va y el bebé la deja de ver, entonces explota en llanto. Y es porque no tiene adquirida esta permanencia del objeto. El bebé cree que si la mamá desaparece,
Si él no la puede ver, la mamá no está, deja de existir, por decirlo en términos adultos, ¿no? Un bebé no puede definir existencia o no existencia, pero digamos, si desaparece de su campo visual, no está más. Entonces, eso es un bebé, un ejemplo de un bebé que no ha adquirido la permanencia del objeto. En cambio, en la otra imagen tenemos un ejemplo similar relacionado a lo mismo. Cuando uno le muestra un objeto, en este caso un juguetito, a un bebé y uno lo tapa con una manta, un niño que no ha logrado todavía la permanencia del objeto no va a intentar levantar la manta porque para él ya no está el objeto. Pero un bebé que ya adquirió la permanencia del objeto, por más que uno le tape el juguetito, él va a agarrar la manta y la va a levantar porque sabe que ese objeto sigue existiendo abajo de esa manta. Bien. Un segundo logro también, a modo de ejemplo, hay varios, ¿sí? En este estadio. No es la intención que ustedes sepan todos, pero simplemente es como para tener mayor comprensión o entender cuáles son las conductas características de este estadio. Un segundo logro son las acciones lógicas dirigidas hacia metas, ¿sí? Los niños en este estadio logran desarrollar esta capacidad, es decir, si yo quiero un juguete, levanto la tapa del cajón para buscarlo. Si yo quiero que, en este caso como está el bebé con el cubo, quiero que ese cubo entre dentro de la cajita, lo meto por el agujerito, ¿sí? Hay una acción lógica dirigida hacia una meta, hacia un objetivo. Bien. El segundo estadio, que va de los 2 a los 7 años aproximadamente, como dijimos, es la etapa preoperacional o preoperatorio, ¿sí? El inicio de esta etapa está marcado por la presencia de la función simbólica, la representación. Esta capacidad se puede apreciar a través del juego simbólico, la imitación diferida y el lenguaje, que hacen su aparición en esta etapa. Esto es lo principal de la etapa preoperacional. Si ustedes se ubican o se imaginan a un niño entre 2 y 7 años o tratan de recordar cómo era su conducta en esa etapa cuando ustedes tenían entre 2 y 7 años, por ahí a los 2 años no lo van a recordar, pero a partir de los 3, 4 años ya empiezan a almacenarse recuerdos en la memoria. Van a ver cuáles eran los juegos que ustedes hacían. Jugaban a que eran un policía, que eran una doctora, que eran una maestra, ¿sí? Empiezan a desarrollar el lenguaje, empieza el niño a hablar, a comunicarse con el lenguaje convencional, ¿sí? Un bebé también se comunica, pero no por ahí con palabras, ¿sí? Entonces esto tiene que ver con la función simbólica, con la representación. El lenguaje es una de las principales funciones simbólicas que tiene el ser humano. También Piaget califica el pensamiento preoperacional como intuitivo, ya que el niño se centra más en los estados finales que en las transformaciones que lo producen. Uy, se me bajó, vuelvo otra vez. Bien, estábamos acá, con Piaget califica el pensamiento preoperacional. Esperen que esto es todo nuevo, voy a corroborar si se sigue grabando. Bien. Piaget califica el pensamiento preoperacional como intuitivo, ya que el niño se centra más en los estados finales que en las transformaciones que lo producen. No es capaz de volver al punto de partida de una operación, compensando las acciones realizadas con otras a la inversa. ¿Qué significa esto? En el estadio preoperacional o preoperatorio, el pensamiento del niño está centrado en el resultado, ¿sí? En lo que él ve como producto final. No tiene en cuenta el proceso por el cual se llegó a ese resultado, sino que él se centra en eso que ve. Entonces, por ejemplo, acá tenemos una imagen que va a caracterizar bien lo que es este tipo de pensamiento. Esta incapacidad, ¿no?, de
de poder analizar el proceso. Si yo le pongo a un niño 4 tenedores y 4 cucharas ubicados como está en el primer recuadro y le pregunto si él considera que hay la misma cantidad de tenedores que de cucharas, él, de acuerdo a cómo están ubicados de manera exactamente igual, va a responder. Un niño que se encuentra en el estadio de preoperatorio va a responder que sí, que hay la misma cantidad. Ahora yo enfrente del niño, el niño ve esto que yo hago, ¿sí? Ve el proceso, agarro y agrupo, ¿sí? O coloco de manera más junta, como está en la imagen, los tenedores. Y ahora le vuelvo a preguntar, ¿y ahora sigue habiendo la misma cantidad? El niño te va a decir que no. Y entonces uno le pregunta, ¿y dónde hay más o dónde hay menos? Y entonces él puede decir que hay menos tenedores o que hay más cucharas. El niño vio el procedimiento, vio que yo lo único que hice fue de esos mismos tenedores que había agruparlos, pero como él no se centra en el procedimiento, sino que en el resultado, para él, como la hilera de los tenedores es más cortita que la hilera de las cucharas, él va a responder que hay más cucharas que tenedores. ¿Sí? Esto es un ejemplo característico de cómo razonan, cómo piensan en esta etapa. Otra característica que hay en el preoperacional es que son egocéntricos, es decir, tienden a ver el mundo y las experiencias de los demás desde su propia perspectiva. El objetivo central del desarrollo de la inteligencia durante este periodo es hacer la inteligencia menos egocéntrica y más sociable. El egocentrismo es una característica fundamental en esta etapa, por eso que muchas veces los educadores se frustran con esto, pero por no poner en contexto la conducta del niño. Esta es la etapa donde les cuesta horrores prestar los juguetes, pero no porque haya una intención de maldad, sino porque ellos son egoístas y creen que todo es para ellos y todo lo quieren para ellos. Por eso que van a... empiezan el jardín y todos los juguetes del jardín, si él está jugando, no sé, con un autito, ese autito es de él. O sea, no le cuesta entender de que como es del jardín, lo tiene que usar también su otro compañerito, ¿sí? Hay una frase muy típica también que ilustra el egocentrismo de los niños, que es cuando ellos por ahí están caminando a la noche y dicen, ¿no? Mamá, la luna me sigue. ¿Sí? Fíjense a qué nivel el egocentrismo, que la luna los sigue, ¿sí? Todo gira en torno a ellos, pero es un egocentrismo sano en el sentido de que es característico de su madurez y de su etapa evolutiva, ¿sí? Y es algo que ellos a medida que van creciendo lo van superando. Bien. Luego tenemos el tercer estadio, que son las operaciones concretas, que dijimos que van desde los 7 a los 12 u 11 años aproximadamente. Las operaciones concretas se caracterizan por la habilidad de tratar efectivamente con conceptos y operaciones. El niño puede compensar las transformaciones con otras a la inversa, es decir, su pensamiento se torna reversible, pues puede representarse las transformaciones y no solamente los estados finales de las cosas. Acá entonces el niño adquiere esa capacidad de reversibilidad, ¿sí? De tener un pensamiento reversible que cuando estaba en el preoperatorio o preoperacional no tenía todavía esta capacidad desarrollada. Es decir, que ya no solamente ve los estados finales, sino que también ve las transformaciones. Entonces, si volvemos al ejemplo de las cucharas y los tenedores, un niño que se encuentra en el estadio de las operaciones concretas va a decir que sigue habiendo la misma cantidad de tenedores y cucharas, ¿sí? Porque él entiende qué es lo que pasó, simplemente se puso los tenedores más juntos, pero no se quitó ni se agregó ningún tenedor ni ninguna cuchara, ¿sí? Entonces, porque ya tiene esta capacidad, ¿sí? De ver y analizar el proceso. También en esta etapa ellos adquieren varias nociones que son muy importantes
porque también son nociones que se las denominan a veces prenuméricas porque después tienen que ver, influyen con lo que es el desarrollo de la matemática. Simplemente a modo de ejemplificar, algunas de ellas son la clasificación, la seriación y la conservación. ¿Sí? Ahí tienen los ejemplos. La clasificación, por ejemplo, en el primero hay triángulos y círculos, todos juntos, ¿sí? Se les pide que clasifiquen triángulos por un lado y círculos por otro. Un niño que se encuentra en este estadio lo puede hacer perfectamente. La seriación, ¿sí? Hay triángulos de distintos tamaños, desordenados. Se le pide que ordenen desde el más pequeño hasta el más grande. Y la conservación es el mismo ejemplo de los tenedores, nada más que acá con manzanas, ¿sí? Por más que se modifique la forma, la cantidad, ¿sí?, de materia, en este caso la cantidad de manzanas, sigue siendo las mismas, ¿sí? Estas son algunas de las nociones que se adquieren en esta etapa. Con las habilidades para manejar operaciones como la conservación, la clasificación y la seriación, los estudiantes en la etapa de operaciones concretas finalmente han desarrollado un sistema completo y muy lógico de pensamiento, lo cual, no obstante, esto es muy importante, todavía está ligado a la realidad física. La lógica se basa en situaciones concretas que puedan organizarse, clasificarse o manipularse. Es decir, si bien el niño ya analiza el proceso y tiene esta capacidad de un pensamiento reversible, es decir, de poder ir de atrás hacia adelante, ¿no? Y de adelante hacia atrás, pero todavía ese razonamiento, ese pensamiento está ligado a lo concreto, a lo que él puede ver, a lo que él puede tocar. Por eso que es muy común que en esta etapa, cuando tienen que sumar, restar, utilicen por ejemplo los dedos, ¿sí?, para contar, porque todavía le cuesta mucho lo que es hacer un cálculo mental. Entonces necesitan utilizar algo concreto, y algo concreto son los dedos, o hacer palitos en la hoja y ir tachando o ir sumando palitos, ¿sí? Por eso que se insta mucho que cuando se trabaja con estas edades, el docente tiene que utilizar mucho material didáctico, mucho material concreto, porque el niño lo necesita para poder aprender, para poder comprender. Muy bien. Y por último tenemos lo que son las operaciones formales, que dijimos que van entre los 11 y 12 años aproximadamente en adelante, ¿sí? Es el último estadio en el que una persona se ubica. La etapa de operaciones formales amplía el pensamiento operacional concreto. Los niños ya no se enfocan exclusivamente en lo tangible, en eso que pueden tocar, palpar. Ahora son capaces de pensar en situaciones hipotéticas, ¿sí? La capacidad de razonamiento mejora y los niños piensan en múltiples dimensiones y en propiedades abstractas. O sea, acá aparece lo que es esta capacidad de hipotetizar, de suponer qué podría pasar, qué podría ser, de razonar de manera más abstracta, cosas que no necesariamente las veo, sino que las supongo, ¿sí? Por eso que en esta etapa una persona que ya se encuentra en este estadio, por ahí puede definir con palabras, por ejemplo, qué es el amor. Si yo a un niño que está en operaciones concretas le pregunto qué es el amor, me lo va a definir de manera concreta. Por ejemplo, va a decir: el amor es cuando mi mamá me compra ese juguete que yo tanto quiero. En cambio, si se lo pregunto a un adolescente qué es el amor, y él va a decir: bueno, es un sentimiento que experimentamos hacia aquellas personas que nos hacen sentir bien, etcétera, ¿no? Va a utilizar ya palabras, ¿sí?, palabras más abstractas, ¿sí?, o de un contenido que no es tan visual, no es como un ejemplo para definir el amor. Eso porque ya tiene la capacidad de razonar de manera abstracta, es decir, sin la necesidad de tocar o ver. No quiere decir que no siga siendo necesario eso. Por eso es muy importante entender que esta es una teoría que como toda teoría también tiene sus críticas, y que no todo
realmente hoy por hoy se aplica de esa manera, ¿sí? Ahora ya vamos a hablar un poquito sobre eso. Otra de las características en las operaciones formales es que también ahí está la presencia del egocentrismo. El egocentrismo surge en los adolescentes cuando comparan la realidad con lo ideal. En consecuencia, a menudo muestran un pensamiento idealista, ¿sí? El adolescente cree que lo que él piensa así debe ser, que la idea que él tiene de cómo debe ser el adulto, por ejemplo, así tiene que ser. O sea, para él un padre bueno es aquel que lo deja salir a cualquier hora. Entonces para él esa es su idea y si el padre no se ajusta a eso, entonces hay problema, ¿no? Por darles un ejemplo. También ese egocentrismo se ve muchas veces cuando el adolescente, no sé, le sale un granito en la cara y siente que cuando entra al aula todos van a mirar ese grano, ¿no? Siente que todas las miradas van hacia él. Por eso muchas veces son tímidos, retraídos, ¿sí? Porque está muy presente el egocentrismo también, como lo estaba en el preoperacional, pero ahora con otras características, ¿sí? Bien, y como estaba mencionando recién, la teoría de Piaget tiene sus implicaciones o implicancias para la enseñanza. Hay muchas, ¿sí? Simplemente ahora vamos a mencionar algunas que ustedes tienen en su material de estudio como para poder explicarlas. El rol de la educación consistiría así en proveer las oportunidades y los materiales para que los niños puedan aprender activamente y formar sus propias concepciones. ¿Con qué se relaciona esto? Porque si partimos de la idea de Piaget, de que, ¿no es cierto?, el sujeto aprende interactuando con el medio a través de la información y los esquemas que él tiene, entonces decimos, bueno, ¿y cuál es la función del educador? Entonces, a ver, ¿qué tiene que proveer el ámbito educativo desde la perspectiva de Piaget? Lo que tiene que proveer justamente son las oportunidades y los materiales para que el niño pueda aprender o el alumno pueda aprender activamente y formar sus propias concepciones. Es decir, necesito darle los estímulos para que se desencadenen estos conflictos que veníamos diciendo, ¿no? Para que se genere ese desequilibrio que impulse al niño, que impulse al alumno a querer aprender, a querer buscar una solución a ese conflicto. Entonces, cuando encuentra una solución a ese conflicto, se va a generar el aprendizaje. Y el docente tiene el rol de orientador y de la función de proveer las herramientas, el entorno adecuado, el espacio, los elementos necesarios para que el alumno pueda construir su aprendizaje. También los profesores se benefician cuando comprenden qué niveles están funcionando sus estudiantes. No debemos esperar que todos los alumnos de un grupo operen al mismo nivel. Si bien esta es una de las críticas que se le hace a Piaget de que él encasilla mucho las conductas de tal edad a tal edad, y hoy por hoy ustedes mismos con observar por ahí a niños o personas y adolescentes que los rodean van a ver que muchas veces un niño de 3 años que se encuentra, o vamos a ubicarlo más cerca de los 5 o 6 años, que se encuentra para Piaget en el estadio preoperacional, ha adquirido ya nociones o capacidades propias de las operaciones concretas. Entonces, no necesariamente todos los niños de esas edades que él menciona tienen esas mismas características, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la importancia de conocer esto de los estadios? De que conocer de que hay una secuencia lógica de desarrollo, ¿sí? Que si un niño todavía no aprende a manejar las operaciones de manera concreta, es evidente que todavía falta para que pueda razonar de manera abstracta. Muchas veces también, fíjense que el de las operaciones formales van a partir de los 11, 12 años, pero ustedes se van a encontrar el día que sean profesores con alumnos en el secundario que tienen un pensamiento muy concreto todavía y que necesitan muchas veces del refuerzo concreto, del material palpable, visible, para poder razonar y resolver una situación problemática. Y según Piaget ya se encontraría en el estadio
de operaciones formales, ya podría hipotetizar, deducir, razonar abstractamente, pero no necesariamente todos los niños a cierta edad o todos los adolescentes a cierta edad ya tienen el mismo estilo de pensamiento. Pero ¿de qué nos sirve esto? Para poder, al conocer cuáles son las características que plantea Piaget de cada etapa de desarrollo, como docentes nos sirve para poder ubicarnos, es decir, bueno, poder interpretar esas conductas o ese modo de razonar o de proceder que tiene el alumno, y entonces lo vamos conociendo y de esa manera le vamos ofreciendo las oportunidades de aprendizaje de acuerdo al nivel en el que se encuentra. Otra de las implicaciones o implicancias que tiene es que Piaget criticó el aprendizaje pasivo. Para él, los niños necesitan ambientes estimulantes que les permitan explorar de forma activa y que incluyan actividades prácticas. Este tipo de enseñanza es que él facilita la construcción activa del conocimiento. Es decir, para Piaget el niño va a aprender mientras el niño haga, mientras el niño manipule, mientras el niño investigue, explore, lo mismo el adolescente, ¿no? Y en sí la persona. Si nosotros nos ponemos a pensar también en nuestra etapa ya más adulta, vemos que realmente es así. Si yo quiero aprender a hacer una torta, no la voy a aprender haciendo solo porque miro un video, sino que necesito después llevarlo a la práctica. Y ahí recién voy a saber si aprendí o no a hacer una torta, por darles un ejemplo, ¿no? Entonces el aprendizaje para Piaget es práctico, debe ser práctico y estimulante. Y después, también otro aspecto es provocar incongruencias. El desarrollo ocurre solamente cuando los estímulos ambientales no se ajustan a las estructuras cognitivas de los estudiantes. Es decir, que hay que generar estos conflictos que veníamos hablando, ¿sí? Para esto es importante tener en cuenta que el material no debe ser demasiado fácil de asimilar, porque si es demasiado fácil no va a generar un conflicto, una incongruencia, sino va a generar ahí un desequilibrio, pero tampoco tiene que ser tan difícil como para impedir la acomodación. Es decir, si el material de estudio o la situación problemática que yo le estoy presentando al alumno no está de acuerdo a las capacidades que él tiene, va a ser demasiado difícil de que él pueda incorporar esa nueva información y no se va a dar la acomodación. Entonces el docente tiene que tener en cuenta que aquellas situaciones problemáticas o aquellos estímulos que ofrezca al alumno para poder provocar ese conflicto que lo estimule a querer buscar una solución, por ende un aprendizaje, esos estímulos tienen que ser acordes a la etapa evolutiva en la que está y acorde al pensamiento que tiene para que el alumno pueda resolver ese conflicto y por ende pueda lograr un aprendizaje. Muy bien, hemos llegado al final de esta presentación. Espero que hayamos comprendido las ideas centrales de Piaget y los animo y los insto a que a través de esta presentación la tengan como refuerzo teórico, pero que lean completo el material de Piaget, porque Piaget es un autor que al principio suele costar un poco su comprensión, pero es necesario leer y leer y leer una y otra vez para poder ir incorporando el vocabulario específico que tiene esta teoría. Bueno, ante cualquier duda, seguimos en contacto a través de nuestra aula virtual.